Bienvenidos a su programa Tiempo a Solas. Los miedos de la infancia. Y de este lado, el psicólogo del programa, Christopher Turner. En esta ocasión, pues, mi coconductora Sol Guerrero no se pudo. Así que voy a llevar el programa solo, pero muy bien acompañado porque tengo de invitada a la psicóloga Pamela Val. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenas tardes, Christopher. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y cabe recalcar, fue mi maestra en la carrera, entonces pues estoy muy agradecido, muy emocionado de poderla invitar en esta ocasión. No, muchas Pues gracias a ti por la invitación. vamos sobre la... Pamela, ¿qué sería un miedo? Un miedo es cualquier situación o cualquier sensación que sea desagradable para el sujeto. Cualquier cosa que te coloque alterado, cualquier cosa que te haga percibir como un peligro, sea real o no. Así es como definiríamos como tal un miedo. Ok. ¿Y por qué se diría en la infancia o por qué muchas énfasis en la infancia? Porque por lo general es donde se presenta o donde inicia la parte del miedo. Es difícil que tengamos o que hablemos acerca de un miedo que se haya desarrollado en la edad adulta, ¿no? Los miedos que vienen de la edad adulta por lo general hablan acerca de situaciones traumáticas. Pero en general cuando nosotros hablamos de las cosas que nos dan miedo y demás, venimos acarreándolos desde muy pequeñitos, porque no tenemos todavía noción acerca de cómo es que se desarrolla o cómo es que manejamos las cosas o las situaciones, y entonces por eso lo manejamos sobre todo en la infancia. Es difícil que desarrollemos un miedo en la edad adulta. Ok, muy bien. Entonces, podríamos decir que un miedo general o la mayoría de las veces se desarrolla en la infancia porque es cuando... Ajá, exactamente. Muy bien. Y si tú tienes algún miedo o a qué le tienes miedo generado a partir de la infancia. Pues como tal, un miedo generado a partir de la infancia, no, ha sido un trabajo que se ha realizado, por ejemplo, como para eliminarlos y demás. No me genera miedo, me genera ligera ansiedad, digamos, la parte de, no sé, los lugares que son muy cerrados, ¿no? Esa es la parte de los ascensores, por ejemplo, es como un poquito de ansiedad, pero miedo como tal, no. Ok. Y se podría decir que van por categorías o por ciertos marcadores. Hay miedos más fáciles de tratar, difíciles, más complicados. Sí, por ejemplo, ahorita que lo abordas como la parte de miedos infantiles, ¿no? En la parte de los niños tenemos diferentes etapas y diferentes reacciones ante esos miedos. Tenemos los miedos dentro de cierta edad, como en el primer año, por ejemplo, que son solamente instintivos. Y después tenemos otro tipo de miedos hacia la parte social o hacia la parte física, en donde van evolucionando. ¿Hay miedos más sencillos de trabajar que otros? Sí, los miedos, por ejemplo, ante ciertos elementos que tengas directamente, como los animales, esos tienden a desaparecer mucho más rápido y tienden a ser mucho más sencillos de trabajar. Muy bien. Y por ejemplo, los miedos como tal pueden ser, digamos, dados a partir de una sociedad. No, pues los genera, aprende, digamos, a ver lo que no va con su realidad o cómo se da como tal un miedo, cómo se... La gran mayoría de nuestros miedos son adquiridos. La gran mayoría de ellos nos fueron implantados por alguien más. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos miedos como los miedos que se nos presentan durante el primer año, que es completamente instintivo, que es a los ruidos fuertes, por ejemplo, a las
personas desconocidas, pero son miedos que nos ayudan a sobrevivir, son miedos que son conocidos como estos miedos adaptativos, ayudan a la especie. Sin embargo, el resto de los temores que podemos desarrollar, como a los animales, a ciertas situaciones, a cierto ridículo social y demás, esos en la mayoría de los casos han sido implementados por algún adulto. Los adultos que nos rodean, por ejemplo, tienden a ser responsables de colocarnos o de ayudarnos a manejar el miedo. Entonces, si yo le tengo miedo al mar, supongamos, ¿no? Y voy con mi hijo a la playa y demás, yo le voy a decir, es que ten mucho cuidado porque el mar es peligroso y demás, pero él realmente nunca ha tenido una experiencia negativa con el mar. Quien podría estar generándole esa parte de que no se acerque demasiado, de que no esté, soy yo. Entonces, en la gran mayoría de los casos, los adultos han colocado algún tipo de temor en los pequeños. Ok, me parece muy interesante esto que mencionas, de que ayudan a defender de alguna forma, ¿no? Un miedo como tal. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, se podrían catalogar miedos funcionales, miedos no funcionales, o simplemente es un miedo y depende de cómo lo quieras ver o cómo lo quieras tratar? Tenemos, no es como tal que tengamos una categoría, digamos, de miedos, ¿no? O que los podamos separar y demás. Tenemos miedos que son más comunes, digamos, que otros, y tenemos miedos que se pueden convertir en fobias, que ahí ya estamos hablando de una situación patológica completa. Pero en lo general, pues tendemos a manejarlos con la parte de los miedos hacia objetos, miedos hacia situaciones, miedos hacia personas y miedos hacia reacciones. Oh, muy bien. Ahí es donde Ahora, los ubicamos. vamos a imaginar que somos padres y si es que nuestro hijo realmente presenta una conducta de que hay miedo, pues de alguna forma con este tipo de conducta, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer como padres? Okay. Lo primero que vamos a identificar es si se trata de un miedo, digamos, normal o de un miedo que pudiera trabajarse de una forma común o que es común a los niños, o si se está desarrollando ya en una situación un miedo patológico. Acá me refiero con que identificar esta parte del miedo patológico. Si ya es un miedo que está impidiendo que mi hijo realice ciertas actividades, si ya está impidiendo que a lo mejor conviva con sus compañeros, que vaya a alguna fiesta, que vaya incluso al colegio, si ya me está mandando todo ese tipo de indicaciones, ahí yo tengo que preocuparme. Sí, voy a buscar asesoría si ya empiezo a notar esta parte. Si es un miedo, digamos, como común, no sé, a mi hijo le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a los payasos, ok. ¿Qué es lo primero que voy a identificar? Ayudarlo a que encuentre la parte como lógica del miedo. Le tiene miedo a la oscuridad, bueno, lo voy a apoyar a lo mejor con alguna lucecita nocturna o dejándole la luz del pasillo encendida, cualquier tipo de situación en donde yo le pueda demostrar que está seguro a pesar de estar en un lugar oscuro. Entonces, lo primero es mostrarle eso, ¿no? Le tiene miedo, no sé, a las botargas. No lo voy a llevar y lo voy a hacer que salude a todas las botargas que se vaya encontrando por el camino, claro que no. Pero tal vez si ve que yo me acerco y la saludo, entonces le puedo ir mostrando que no pasa nada, que no hay ninguna situación negativa ante ese miedo que está sintiendo. En la oscuridad, si yo entro y le ayudo, como te mencionaba, pues con la lucecita nocturna, ¿no? Prendiéndole una lamparita y demás, entonces le voy mostrando que no hay peligro. ¿En qué consiste el apoyo que da el padre? En demostrar que no hay peligro real para el niño. De lo contrario, se podría convertir este miedo en una fobia en donde sí, yo soy muy consciente de que no hay peligro real, pero no lo puedo contener. Tengo que seguir con ese temor o ese temor me termina consumiendo. Entonces, como padre es muy importante darle como una parte lógica o una situación lógica y tener siempre presente como padre que no puedo transportar mis miedos a mis hijos. Nunca. Lo peor que les puedo hacer
es hacer que crezcan con mis temores. Muy bien, entonces también podríamos ahí darnos cuenta de que el miedo no sería como con su miedo, ¿no? Sino deja la figura, si queremos verlo de seguridad, que son los padres, lo pueden abordar. Entonces, va a abordar a partir de eso. Exactamente. Sí, exponer al niño a la situación y decir, no, pues es que se le tiene que quitar el miedo, ¿no? Y lo voy a zambullir en el mar hasta que se le quite el miedo al mar, no es conveniente porque entonces puede provocar una reacción de choque. Entonces va a vivir con un pavor en lugar de miedo, va a vivir con un pavor de cualquier situación que yo le pueda provocar. Entonces no es llevarlo y exponerlo, porque no funciona el tratamiento realmente de exposición directa, no. Siempre si se va a trabajar con una exposición, se hace con un tipo de exposición sucesiva, en donde voy iniciando y voy haciendo poco a poco el acercamiento, pero nunca es de golpe. Ajá. Uh-huh. Bueno, y ahora pasando a un tema personal en cuanto a tu labor como psicoterapeuta. ¿Cómo como tú hablando, cómo podrías tú o qué harías para sacarle el miedo o darte cuenta de un miedo, a lo mejor que está como muy arraigado, que causa un malestar constante, pero no lo acepta como tal el paciente? Uh-huh. Lo que indicamos aquí, por ejemplo, lo primero es reconocer. Ajá, el paciente tiene que reconocer que existe. Se le hacen ciertos comentarios o ciertas recomendaciones, tal vez dentro del proceso terapéutico, de hacer la mención de, por ejemplo, a mí me llama la atención que siempre comentas esta situación, me gustaría abordar si se trata de algún miedo que tengas por ahí. Si me dicen, no, yo no le tengo miedo a esto, ok, perfecto, ajá, pero seguimos abordando vamos a entrar. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en miedos que venimos acarreando desde que somos niños, ¿no? El sentimiento que tiene que lo lleve a ligar algún objeto, que es lo que le provoca el miedo. Difícilmente el temor es con algo relacionado directamente con ese objeto. Siempre hay una sensación detrás, o siempre hay un sentimiento detrás. Entonces, lo que se busca es precisamente tratar de encontrar cuál es ese verdadero temor, cuál es ese verdadero sentimiento que está generando en el paciente, ese miedo a las cosas o ese miedo a no afrontar, ¿no? Como el miedo al abandono, como el miedo al compromiso. Hay algún sentimiento detrás que está haciendo que se evite esta situación o que se trate de dar la vuelta. Entonces, lo primero que tratamos de buscar es, como siempre, colocarle el nombre al sentimiento. Ajá, en el momento en el que yo puedo expresar que sí, okay, que le tengo miedo a esta situación, entonces puedo afrontarlo. Mientras el paciente no reconozca esta parte, yo no puedo trabajar jamás con un temor o con una situación que el paciente no quiera reconocer o que no haya reconocido. Cuando yo se la comento, probablemente el paciente diga, ok, no me había percatado, pero ahora que tú lo mencionas, puede ser que sea cierto. Ajá. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, ¿un miedo se puede decir que tiene caducidad o necesita totalmente de un profesional? Me gustaría decirte que podemos todos hacerlo solos y demás. Sí hay gente que puede realizarlo, que puede superar sus temores exponiéndose a ellos y teniendo un resultado favorable. Ajá, sí existen. Lo más común es que se requiera de un tipo de ayuda. No es que tengan como tal una fecha de caducidad o que desaparezcan con el tiempo. Muchos de los temores infantiles tienden a desaparecer cuando el niño se percata de que obviamente la situación no es peligrosa, como el miedo a la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Voy creciendo y me voy dando cuenta de que no hay nada dentro de mi recámara, no hay nada que lo impida. Pero cuando tengo un miedo que está muy arraigado, sí lo más recomendable es buscar una asesoría que me ayude sobre todo a entender de dónde está surgiendo ese temor. No es tanto lo voy a erradicar y ya no voy a tener miedo nunca más, porque si yo no trabajo la parte de dónde surgió ese temor, entonces evidentemente se va a volver a repetir ante cualquier situación. Entonces lo más recomendable
tratar de buscar una asesoría porque en muchas ocasiones queremos exponernos hacia ese temor, queremos hacerle frente y nos resulta un poco contraproducente lo que nosotros sin asesoría podemos llegar a hacer. Ok, esto que me mencionas me parece muy importante de cómo es que la sociedad pueda ver a un miedo tan coloquial, ¿no? Pues todos hablan de miedos, de lo que dicen. Muchas veces se confunde un miedo con, pues, un ejemplo que quieres seguir, ¿no? Por así decirlo. Si tus amigos o tu grupo de amigos le teme a lo mejor pues entonces al ser par de ese grupo, pues también te lo adjudicas, ¿no? Se puede decir. Aquí vamos a manejar la parte del sentido de pertenencia, ¿no? Para el sujeto siempre es importante el sentido de pertenencia. Lo mencionas con los amigos, ¿no? Con ser pares, sí, pero también se da con la familia. Yo quiero estar unido a lo mejor a mi mamá o a mi papá. Entonces compartimos el miedo y tenemos un vínculo especial, porque a lo mejor ninguno de mis hermanos tiene miedo a los payasos, ¿no? Pero mi mamá y yo sí. Entonces yo sé que si veo uno, ¡fum!, voy a correr con mi mamá y me va a proteger y vamos a estar juntos. Y es hacerle frente de esa manera. Me uno, ¿por qué? Porque el sentido de pertenencia, incluyendo la parte de los temores, es una reacción natural. Queremos estar con alguien que se sienta de la misma forma que nosotros. Entonces, ante el miedo, tendemos a buscar a gente que tenga situaciones similares para que respalde lo que nosotros estamos sintiendo. Oh, bien. Y ahora, evidentemente de esto que nos mencionas, que me parece muy interesante, yo sé, obviamente, al ser tu alumno en su momento, que a ti te apasionaba el análisis, ¿no? Entonces, podría ser, ¿qué consecuencias o huellas podría tener temerle o tener miedo a la mamá? O, digamos, ¿cómo podría afectar o si qué consecuencia el paciente si éste le tiene miedo al padre o a la madre? El tener miedo al padre o a la madre en muchas situaciones o en muchas sociedades es considerado como normal. De repente ubicamos la situación de autoridad con el temor. Todos los padres infligen un poquito de temor, digamos, pero una situación patológica en donde yo no me pueda acercar a mi madre o no me pueda acercar a mi padre va a golpear principalmente las relaciones de pareja. Ahí es donde más cuenta me voy a dar, donde me puedo percatar de una mejor manera acerca de esta situación. Voy a buscar parejas que sean muy similares en cuanto a este tipo, que también me atemoricen, ¿no? Entonces voy a tratar de estar con gente que es muy fuerte frente a mí o que tiene características a lo mejor muy parecidos a ellos. ¿Para qué? Para seguir siendo ese pequeño que necesita cuidado o ese pequeño que necesita sentirse dentro de esta estructura todavía como de protección. Entonces, cuando tenemos un miedo muy fuerte, lo llevamos hacia este lado y es difícil que salgamos de las relaciones de pareja de una complacencia. Tenemos una complacencia total y absoluta ante los padres porque nos da miedo contradecirlos. Entonces, en el momento en el que yo me percato de que me da miedo contradecirlo, también encuentro una pareja a la cual no me gusta contradecir. Entonces me siento mucho más seguro y mucho más apegado con este tipo de gente que tiene, digamos, como mi vida totalmente estructurada y yo solamente tengo que ir como obedeciendo hacia esas cosas. Muy bien, pues sí, evidentemente la materia familiar pues mantiene bastantes alcances, ¿no? A una adultez, por así decirlo. Ahora, más también a esta parte más personal. ¿Cuál sería tu experiencia más con el miedo de un paciente o con algún paciente que hayas tenido que al darte cuenta de miedos, su pasado, te ha así como, ¿qué está pasando? O creí que ya lo había visto todo. Bueno, en situaciones de
de temor de pacientes, pues realmente son miedos como comunes. Ajá, un temor, por ejemplo, que me ha tocado trabajar muy seguido es el temor a volar. Entonces, de ahí es de donde se desprenden muchas situaciones, porque el paciente no ubica realmente de dónde puede provenir este temor hacia volar, ¿no? Es como, es que me genera mucho temor subirme al avión y hacer todo el recorrido y demás. No es tanto que le generara temor el subir al avión y el hacer cosas, no, es más bien el temor a esa falta de control, porque yo me puedo subir a un auto y manejarlo yo, entonces no hay ningún problema, o puedo ver al chofer cuando lo maneja, ¿no? Pero en esta situación, esta persona lo que le tenía temor era precisamente a ceder la parte del control, a que desapareciera algo de su vista y a ponerse en manos de alguien más. No podía confiar en los pilotos, por ejemplo, porque no los conocía. Entonces, no hablábamos de un temor en específico hacia la parte de volar, era más hacia un temor de pérdida de control. Entonces, yo no sé quién me lleva, ¿no? Era feliz, muy feliz cuando los pilotos se presentaban o cuando veía que abordaban, porque entonces podía como ubicar esta parte de, ya sé quién me va a llevar, ¿no? El hombre o la mujer que me van a llevar, ya sé quiénes son, o preguntaba los nombres y demás, y de esta manera conseguía controlarlo. Pero hablábamos, te repito, más de una situación de un temor hacia la falta de control o a la pérdida completa del control antes que a una situación que se pudiera considerar como un temor directo hacia el avión o hacia el hecho de volar. Entonces, por ahí lo ubicaría yo. Ok. Yo recuerdo que en algún momento había publicado, por ejemplo, en mis redes sociales, precisamente con motivos de el hecho de a qué le temo. Y entonces me encontraba en la que me decía un chico, yo le temo a los gatos, y entonces pues yo le comentaba a partir de qué, ¿no? O qué experiencia tuviste con... Que no tuve ninguna con los gatos, o sea, nunca tuve gatos. Entonces yo le decía, entonces, ¿cómo puedes temerle a un gato? Me dice, pues es que yo pienso que son malos, ¿no? O que me van a dañar. Entonces, ¿qué podríamos o cómo podríamos definir esta experiencia de este chico? Ok, te explico. Bueno, en este caso específico, pues desconozco, ¿no? Tendríamos que ubicar tal historia y demás, pero en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo una experiencia negativa con un gato, ¿no? Pero tal vez viví algo que en su momento me hizo sentir mucho miedo, no sé, supongamos mi mamá y mi papá tal vez estaban discutiendo o estaban gritando muy fuerte y tal vez había un gato cerca o tal vez yo escuché un aullido en televisión o algo por el estilo y ligué ese sentimiento que me provocaba la discusión entre mis padres con el objeto más cercano, que fue en este caso un gato. Entonces, ¿por qué a lo mejor podría decir, yo creo que me van a hacer daño y demás? Porque esa sensación, a lo mejor de la pérdida del padre, de la madre, de la discusión tan fuerte que se estaba viviendo, yo la llevé y ese es el sentimiento que me acompaña. Y cada vez que yo veo un gato, no es que me vayan a provocar un daño, es que yo recuerdo esa parte en donde sentí esa desesperación o esa molestia o ese temor de que papá y mamá estaban discutiendo, entonces lo llevo con eso. Hablamos siempre de un desplazamiento. En los miedos es muy difícil que yo haya tenido un encuentro con algo directo que me haya provocado el miedo. Ajá. Siempre, cuando se trata de estos casos, lo ligo con algo más, el objeto más cercano. En este caso, te repito el ejemplo del gato, ¿no? Entonces lo lleva con el gato y eso es lo que puede estar ocurriendo. No existe una parte de, es que yo tuve una experiencia directa y por eso le tengo miedo, ¿no? Yo tengo miedo a todos los perros porque uno me mordió. Sí, puede ser, ese es un miedo, digamos, como normal. El tipo de miedo que nosotros tendemos a manejar en terapia es el que hablamos del desplazamiento, en donde se presenta esta situación que te comentaba hace mucho. Muy interesante esto que mencionas. Entonces podríamos decir que sería lo que el conductismo llamaría un estímulo, ¿no? Ajá, exactamente, sí, desde la perspectiva conductista es un estímulo, genera una respuesta y la almacenamos, ¿no? En psicoanálisis tuvimos una emoción, ubicamos un desplazamiento, colocamos un símbolo y generamos un temor. Ok, más o menos
el significante y todo eso, ¿no? Exactamente. ¿Qué? Ahora, dentro de todo esto, experiencia obviamente, ¿con qué te has encontrado? Desde con personas, o con gente. ¿Qué temas te has encontrado acerca de un miedo? ¿Qué el miedo? Lejos de los objetos, digamos, que se pudieran presentar como tal, del temor, no sé, comunes, ¿no? Hacia los animales o hacia esa parte. Lo que llama la atención o es alguna constante que se ha venido presentando es precisamente el temor al compromiso. Ese es uno de los puntos más fuertes que hemos venido trabajando, que se han presentado en estos últimos años. Es algo que llama mucho la atención, porque es una generación que se quiere comprometer, por ejemplo, muchos pacientes que se quieren comprometer, quieren tener una pareja estable, quieren hacer, pero al mismo tiempo es un pavor a comprometerse y un pavor a soltar la libertad que creen que han conseguido. Ese es uno de los temores que más me llama la atención, el temor que tiene el compromiso, y es muy común el temor al compromiso que se presente, sobre todo en los jóvenes que están entrando en sus 30, terminando sus 20 años. Ok. Podríamos decir como tal, bueno, a lo mejor tú y yo no, porque digamos estamos en este canal, en la sintonía, ¿no? De la situación psicológica. Ya fuera las personas ajenas a la carrera, ¿cómo podrían considerar como tal un miedo? ¿Como algo cómodo o como una incapacidad de poder hacer algo? Como una situación que te altera cualquier parte de que tú consideres equilibrio. Cualquier situación. Porque llevamos la parte de los miedos como si se tratara de una situación negativa. No siempre. El miedo también puede presentarse como una situación positiva porque hace que te pares y hagas algo. Entonces, si yo tengo miedo de una situación que viene hacia mí, me muevo. Entonces, tenemos esas dos partes. El miedo te paraliza o te moviliza. Entonces, no me gustaría que la gente lo viera siempre como una situación negativa, en donde el miedo te consume y te deja y no puedes hacer nada. No, también hay muchas personas que el miedo las mueve y las lleva a conseguir cosas, porque no quiero perder un trabajo, entonces aprendo las cosas. O me dicen, es que te voy a despedir si no aprendes a hacer esto. Pues me pongo a estudiar. Y entonces lo saco y algo que me temorizaba se convierte en un impulso. ¿Cómo lo puedo identificar o cómo voy a marcar que yo tengo miedo? No me siento bien ante la situación. Tengo esta parte desagradable dentro de mí ante lo que le tengo que hacer frente. Entonces, ahí es donde yo puedo identificar como algo que tengo miedo. No me siento tranquilo. Siento una insatisfacción y siento como si mi momento, digamos, que estoy viviendo no estuviera totalmente equilibrado. Ok. Ahora, esta frase me la sociales y es miedo, tener miedo. Sí, se genera esta situación de es como mis ansiedades, mi ansiedad tiene ansiedades, mi miedo tiene miedos, claro, yo le puedo tener miedo a una cosa y entonces de repente, ¡pum!, se convierte en otro y te digo, yo no le tenía miedo a esto, pero ese miedo grande me generó este otro miedo más pequeño. Y el miedo se puede atemorizar cuando le enseño que ya no me controla, por ejemplo. Y entonces ahí mi miedo empieza a desaparecer y empieza a controlarse a través de otro miedo, aunque suene sumamente irónico. Demasiado irónico, de hecho, ¿no? El hecho. Ahora, llama mucho la atención. Hay varias características. Por ejemplo, de la superioridad ilusoria. El hecho de decir,
lo sé todo, o bueno, me mantengo protegido dentro de esta cápsula al no saber, ¿no? No saber qué va a pasar. Entonces, podría ser un miedo existente que tienen un síndrome de superioridad ilusoria. ¿Qué es lo que ocurre con esta parte de este miedo, digamos, ante no saber y ante no hacer? La ignorancia me protege, al final de cuentas. Mientras mayor conocimiento tengo yo, más temores puedo ir desarrollando. De la misma manera que quien te dice, no, pero es que el miedo es atrevido, ¿no? O sea, te hace que desconozcas y te protege y que tiene. Sí, sí es verdad. Pero lo cierto es que mientras mayor conocimiento, mayor temor ante las situaciones. Cuando tú estás alejado o encapsulado, como lo mencionabas tú, cuando estás encapsulado en esta situación de es mi burbuja y solamente es lo que yo creo y lo que yo veo, no permito que el resto entre, no permito conocer un poco más allá. Mientras más conozco, mientras más información tengo, mayor temor se va generando. Más fuerte va siendo la parte de decir, es que no estaba seguro, o es que yo pensaba que las cosas no eran así hasta que lo tengo. Entonces ahí es donde lo hago. Me refugio en la ignorancia. Claro, claro que la ignorancia es un refugio tremendo para no sentir miedo. Mientras menos información tengo, menor miedo puedo tener. Muy interesante esto que mencionas. Por el otro lado, tenemos a una invitada en el público que quiere hacerte una pregunta. Mi nombre es Patricia Flores y aquí viene su pregunta. Bueno, a mí me da mucho miedo estar sola. O sea, yo siento tener una pareja a mi lado para no sentirme sola. Entonces a mí esa es mi pregunta, ¿por qué miedo? Ok. Aquí, Patricia, mucho gusto y gracias. Lo que podríamos analizar, Patricia, es esta parte de qué es lo que buscas de repente en las parejas. El miedo a estar solo muchas veces es porque desconocemos cuál es nuestra propia personalidad. Entonces, yo no sé muy bien quién soy. No conozco muy bien cuáles son las características que yo tengo, cuáles son los elementos que yo tengo como para hacerle frente a las cosas yo sola. No sé a lo mejor qué películas me gustan, qué comida me gusta, y siempre he funcionado con lo que los demás me han ido diciendo. Ay, a mí me gusta el cine de acción, pues yo lo veo contigo, y creo que a mí también me gusta. A mí me gusta ir a comer tacos, creo que a mí también te acompaño, sí, creo que también me gusta, pero nunca me he preguntado, yo sola, ¿qué es lo que realmente me gusta? Entonces, ese temor a estar solo y a estar buscando constantemente una pareja puede venir de esta falta de conocimiento personal. La recomendación que yo te haría, Patricia, es que dedicaras un poco de tiempo a ti, a descubrir cuáles son las cosas que te interesan, a descubrir qué es lo que te llena, a descubrir quién eres, lejos de todos los títulos que puedas tener de hija, madre, esposa, pareja, amiga. ¿Quién es quien realmente eres? ¿Y qué es lo que te gusta de ti misma? Y entonces así ya no vas a buscar una pareja por compañía, la vas a buscar realmente porque la quieres, no porque la necesites para sentirte acompañada. Entonces hay que revisar esa parte de qué es lo que nos gusta, quiénes somos, qué es lo que tenemos, y nos va a llevar a una elección de pareja mucho más correcta que a lo mejor las que hemos venido teniendo. Sí, muchas gracias. Okay. Entonces, podría que hace falta ahí fortalecer la unicidad, ¿no? El autoconocimiento, más que nada. Exactamente. Ahora, por otro lado, también tengo nos pregunta en Facebook que él le teme a la pobreza. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Okay. En esta parte del temor a la pobreza, debemos de primero de identificar, en este caso Alexander, ¿qué es lo que ocurre? No es el temor en sí a la pobreza, sino tal vez es al sentimiento de carencia, a esta parte de sentirte vulnerable ante la necesidad, lo que te llevaría probablemente a depender de la otra persona.
Entonces, en este temor hacia la pobreza, ¿qué podemos hacer? No lo podemos llevar hacia el extremo, en donde nos volvamos avaros por querer evitar esta situación de temerle a la pobreza. Y entonces trabajo y quiero conseguir más cosas y más cosas, pero nunca disfruto nada de esas cosas que tengo. No, nunca consigo desarrollar todas estas cosas o disfrutarlos. Entonces, ¿de qué es de lo que hablamos en este temor a la pobreza? Lejos de que sea la pobreza, ¿qué sentimiento es el que estoy enmascarando bajo la palabra de pobreza? ¿Te acuerdas, Cris, que al principio decíamos, poner el nombre al sentimiento? Vamos a tratar de encontrar cuál es el sentimiento que me hace tener miedo. Yo lo podría ubicar como el sentirme vulnerable. No me quiero sentir vulnerable ante los demás o no quiero que los demás vean esta parte de mí y entonces me detengo y digo o le coloco la máscara de es a ser pobre, más no es a necesitar del otro. Y la pobreza y necesitar del otro por lo general van de la mano. Muy bien. Es muy interesante el hecho de cómo puedes abordar cada situación. Algo que me llamaba mucho la atención cuando era tu estudiante. Sí, estas situaciones, yo no había escuchado tanto la parte de tenerle miedo a la pobreza, ¿no? Como tal. Pero, pues sí, suena bastante interesante y es como decir, creí que ya lo había visto o creí que era amarillo ese plátano, pero realmente es verde, ¿no? Entonces me fui por otro lado. Y es algo muy, muy positivo esta parte de analizar una situación. Ahora, yo me voy por mi lado, ¿no? Que sería desde una situación personal. Por ejemplo, me daría miedo a lo mejor una situación donde yo no pueda responder, o sea, donde yo no tenga la solución. Eso me daría miedo. Una muerte, incluso no sé, un trabajo que no sepa hacer, incluso alguna situación ajena no me daría miedo, pero el tener la solución de algo, pues sería como En este caso yo creo que estarías hablando más de una situación de pérdida de control. Lo que te da miedo es no tener el control de la situación, o te daría miedo esta parte, por ejemplo, de la duda de tu capacidad, ¿no? Que los demás se dieran cuenta a lo mejor de que yo no estoy tan preparado, no tengo la respuesta, no tengo la manera de reaccionar, y no sería un miedo tan personal, sino como de falta de reconocimiento. Exactamente. Justamente. Y muy bien de no poder manejar incluso las situaciones, pero lo que hacen, o bueno, lo que hacemos, que supongo que también lo he llegado a hacer, es a lo mejor busco algo en lo que soy muy bueno y trato de cubrir esa carencia, ¿no? Exactamente. Y ahí hablamos de compensación. Bien. Ahora, en cuanto a tu disco, lo que podrías decirle a los radioescuchas de este momento acerca de un miedo que tengan, ¿qué podrías decirles? Mientras más cerca estás, más pequeño se hace. Mientras más te des cuenta de qué es lo que realmente está generando tu miedo, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de manejar. Todos los miedos parecen imposibles de manejar hasta que le hacemos frente. Nunca te vas a dar cuenta de que eres capaz a menos que te pongas a afrontarlo. Si necesitas buscar ayuda, está bien buscar ayuda. Si necesitas romperte, está bien romperte. Tenemos un miedo, valga la redundancia, tenemos un miedo a que la gente nos vea vulnerable, a decir que tengo miedo. Y está bien tener miedo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar la manera de salir adelante. Decir, le tengo miedo a esto,
es ser completamente fuerte como para permitir recibir ayuda. Si yo tengo un miedo, no te preocupes. Todas las personas del mundo tienen miedo. Todas las personas del mundo han sentido un miedo y han creído que no iban a poder sobrevivir por ese miedo. Y todos lo superamos y sobrevivimos ante la situación. No es malo tener miedo. Recuerden siempre que el miedo también te moviliza. Entonces el miedo también se puede convertir en un aliado, como les decía hace un momento, porque también te lleva a conseguir cosas. Tengo miedo de perder un vuelo y no llegar a una entrevista de trabajo. Caramba, pues entonces me preparo 4 horas antes y estoy ahí y a lo mejor tengo que estar ahí y estoy temeroso de lo voy a perder, no lo voy a perder, pero eso me hace ser más puntual. Ajá. Entonces, cada temor puede ser una gran oportunidad si sabemos canalizarlo. Hay que saber canalizar solamente estos temores. Muy bien. Pues me parece muy interesante esto que mencionamos muchas personas poseen este miedo al que no le dan un nombre, y el hecho de no darle un nombre pues los mantiene con algún mal, ¿no? Yo siempre he dicho que mi definición de malestar es desconocimiento acerca del padecimiento en el que estamos. Entonces, en mi caso me funciona demasiado como terapeuta. Evidentemente tú mantienes tu... Entonces, pues sí, ¿no? Cada quien, como mencionabas, esto del miedo no es malo, simplemente pues aprende de él, ¿no? Y te... Entonces, pues yo te doy las gracias por haber participado en este podcast y espero que aceptes alguna próxima a otros temas. Claro que sí, no, muchas gracias a ti, Chris, y muchas gracias a toda la gente que te escucha y ojalá les sirva de algo, y si necesitan buscar ayuda, no es malo buscar ayuda. Ajá, ante cualquier situación, no es malo buscar ayuda, siempre acérquense y siempre hay una persona adecuada para brindar la ayuda. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Todo por haber participado en este podcast y pues me despido. Muchas gracias. Igualmente. Cuídate mucho.